Hay muchas maneras como se regula la respuesta inmunitaria. Una de las maneras es, después que se ha dado una respuesta inmunitaria con el fin de eliminar un antígeno, esa respuesta inmunitaria tiene que tener un freno, tiene que tener una regulación, y eso es lo que mayormente vamos a entender por lo que es la regulación de la respuesta inmunitaria, ¿ya? Todos los mecanismos que se echan a cabo para frenar, regular la respuesta inmunitaria cuando ya se ha eliminado el antígeno o cuando también se dan enfermedades autoinmunitarias en las cuales la respuesta inmunitaria agrede a nuestros propios tejidos equivocadamente. Y ahí también se tiene que dar mecanismos para cómo regular la respuesta inmunitaria. El primer mecanismo y el que se puede fácilmente colegir es el de que cuando se elimina un antígeno, pues ya no hay quien active el sistema inmunitario, por tanto, las células del sistema inmunitario dejan de activarse y ahí con eso frena la respuesta inmunitaria. Desde luego que esto es así, pero en algunas instancias, a pesar de eliminarse al antígeno, las células del sistema inmunitario pueden permanecer activas y esa persistencia de actividad puede autoagredirnos, causando daño autoinmune. Entonces tiene que haber otros mecanismos adicionales como regular la respuesta inmunitaria, aparte ya de la eliminación del antígeno como tal. Un mecanismo bien estudiado y del que más se habla como principal mecanismo de regular la respuesta inmunitaria es lo que se refiere a la tolerancia inmunológica. Esta tolerancia inmunológica se refiere a, bueno, en primer lugar, cuando nos exponemos a un antígeno, el TCR del linfocito T o el BCR del linfocito B, lo que sabemos hasta el momento es que reconocen específicamente al epítope de ese antígeno y eso va a conllevar a la activación del linfocito T o del linfocito B. Pero ese mismo antígeno también puede llevar a lo que se llama la tolerancia inmunológica, bien sea del linfocito T o del linfocito B, ¿ya? Esta tolerancia inmunológica implica dos términos. Uno, anergia clonal. La anergia clonal se refiere a un estado, los linfocitos T o B están vivos, pero no funcionan. Están anérgicos o inactivos. Y el otro término significa apoptosis, mediante los cuales los linfocitos programan su muerte celular, ¿sí? Entonces, ambos términos implican tolerancia y la interacción del antígeno con el TCR o con el BCR va a conllevar bien sea activación o bien sea a tolerancia. ¿Y de qué va a depender esto? ¿De qué va a depender de que se dé activación o tolerancia? El estado de maduración de los linfocitos es importante. Los linfocitos, cuanto más inmaduros estén, van a ser más tolerantes. Entonces, los linfocitos en un estado inmaduro son más tolerantes, no van a expresar toda su maquinaria de activación, se van a volver tolerantes. De otro lado, la naturaleza de la célula presentadora de antígenos, como son las células dendríticas interdigitantes, mientras más estén en un estado inmaduro, van a expresar pocas moléculas coestimulatorias, como el B7, el B7-1, el B7-2. Por lo tanto, no va a haber quien coestimule al linfocito T,
Por lo tanto, este linfocito T, en lugar de activarse, se va a volver tolerante, ¿ya? Tolerante. Otra cosa importante en lo que es activación o tolerancia de los linfocitos va a depender del mismo antígeno, ¿ya? Depende del antígeno y cómo se lo administre a este antígeno. Entonces, usualmente conocemos pues como antígenos a las proteínas, ¿no? Las proteínas son los mayores dominantes en desencadenar respuesta inmunitaria. Estos antígenos cuando se administran por vía oral, al decir vía oral es vía mucosal, porque al final se va a absorber por la mucosa digestiva. Y en dosis pequeñas y repetidas, pequeñas dosis de ese antígeno y repetidamente van a generar linfocitos tolerantes, ¿ya? Entonces, y este concepto es importante cuando hay alergias. Si una persona tiene alergia a la penicilina, que es el ejemplo más clásico conocido de alergia, la penicilina está hecha en base a proteínas de los hongos, ¿no? La penicilina se obtiene de proteínas de hongos, penicillium, se llama el hongo. Y entonces hay personas que tienen predisposición genética a tener alergia a esas proteínas. Y esas personas nunca más podrían usar penicilina porque si no les viene un shock anafiláctico y muerte. Varias muertes por shock anafiláctico cuando uno es alérgico a determinado tipo de medicamento. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que yo ya no sea alérgico a la penicilina, a esta proteína de la penicilina? Sabiendo este concepto, si lo puedo administrar por vía mucosal en dosis pequeñas y repetidamente, diario, un poquito, por ejemplo, para desensibilizar contra la penicilina se puede utilizar dosis pequeñas diarias por vía mucosal ocular. Entonces ahí se pone eso y la persona se va desensibilizando, ¿ya? O sea, con lo mismo que uno tiene sensibilización, tiene alergia, con lo mismo, el mismo antígeno se puede desensibilizar sabiéndolo administrar en vía mucosal y en pequeñas dosis repetidamente. Ahora, la tolerancia inmunológica, ya hablando desde el punto de vista inmunitario, hay una tolerancia inmunológica central y una periférica. La tolerancia central se va a dar en la médula ósea cuando los linfocitos B están inmaduros. Y se va a dar en el timo cuando los linfocitos T están inmaduros. ¿Sí? Ahí están inmaduros. Y la tolerancia inmunológica periférica se va a dar en los órganos de depósito periférico, fundamentalmente en el vaso y en los ganglios, donde los linfocitos T y B están maduros, ¿ya? Están maduros. Veamos cómo es esto de la tolerancia inmunológica central. Entonces, hemos dicho que se da en el timo y en la médula ósea. Ahí los linfocitos T y B están inmaduros. Esta se va a dar frente a antígenos propios. Vamos a ver después cómo es esto, ¿ya? Pero todos nuestros antígenos tienen que ser reconocidos por los linfocitos T, por los linfocitos B. Y este mecanismo de tolerancia inmunológica central es un mecanismo fisiológico, normalmente va a generar autotolerancia, ¿ya? Autotolerancia, tolerancia a lo propio. Y se va a dar mediante un proceso que se llama de selección positiva y selección negativa. ¿En qué consisten estos conceptos de tolerancia inmunológica central
Hablemos de los linfocitos T en el timo. En la corteza del timo se va a dar la selección positiva y en la médula del timo se va a dar la selección negativa, ¿ya? En la corteza del timo va a haber células presentadoras de antígenos profesionales, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, pero principalmente estas células epiteliales tímicas, ¿ya? Tímicas corticales en este caso. Estas van a expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y estas van a presentar antígenos propios, ¿ya? Todos nuestros proteínas que tenemos en nuestras células tienen que ser procesadas y presentadas a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿ya? Presenta antígenos propios. ¿A quién lo presenta? Al TCR de un linfocito T que está en un estado inmaduro, ¿ya? Y ya sabemos que los linfocitos T pueden generar 10 a la 22 TCR. Cuando hicimos esto de cómo era que se expresaban los genes a nivel, cómo tenían, cuánta de cantidad de genes podían producir cuánta cantidad de TCRs. Y más o menos dijimos 10 a la 22, pero lo que realmente existía era 10 a la 10 en nuestro organismo. Por lo tanto, la gran mayoría de TCRs tenían que ser eliminados a nivel del timo. Equivocadamente, la naturaleza está produciendo un exceso de TCRs y estos TCRs en exceso pueden reconocer a mis propios antígenos. Entonces, si el TCR que se está produciendo no lo reconoce como propio este antígeno, no lo reconoce como lo propio, este TCR está hecho para reconocer antígenos extraños. Entonces, este linfocito T va a pasar, va a madurar y va a salir del timo y va a depositarse en los tejidos de depósito para ahí esperar a este TCR a un antígeno extraño. Y entonces este proceso se conoce como selección positiva, ¿ya? Selección positiva. Positivamente se está seleccionando a los linfocitos T que tienen TCR que no reconocen a lo propio, pero sí van a reconocer a lo extraño, a ese 10 a la 10, ¿ya? Eso se conoce como selección positiva. ¿Y en qué consiste el proceso de selección negativa? Igualito. Tenemos en el timo macrófagos, células dendríticas interdigitantes, células epiteliales tímicas medulares en la médula. Tienen complejos mayores de histocompatibilidad 2. Estas células van a presentar antígenos propios, ¿sí? Antígenos propios aquí al TCR de un linfocito T inmaduro. Pero ¿qué pasa si este TCR se ha formado y va a reconocer al antígeno propio? Lo reconoce como tal, o sea, es de nuestras propias proteínas. Entonces, este linfocito T no puede madurar, no puede pasar del timo a los ganglios porque si no nos va a reconocer lo propio y nos va a autoatacar, va a generar autoinmunidad, ¿ya? Entonces, este linfocito T tiene que entrar bien en anergia o bien en apoptosis, ¿sí? Lo más de las veces entra en apoptosis, o sea, este linfocito T tiene que programar su muerte, ¿ya? Su muerte. No puede pasar, tiene que morir. Entonces, lo que pasa es que esta interacción y todo proceso de interacción, ligando, receptor, vías de señalización, factores de transcripción, genes que codifican para producir proteínas, como por ejemplo el CTLA4, que interacciona con el B7 de estas células, y esto ya sabemos a qué conlleva: anergia. Vive, pero no funciona.
Y de otro lado puede producir proteínas como el Fas receptor, que interacciona con el Fas ligando, y esta interacción conduce a apoptosis de los linfocitos T inmaduros. Entonces, la mayor parte de linfocitos T que están madurando en el timo y que están produciendo TCRs para reconocer a lo propio, mueren en el timo por apoptosis la gran mayoría. Si se generaban 10 a la 22 y queda 10 a la 10, a 10 a la 12 están muriendo, ¿sí? Y a eso se refiere el proceso de selección negativa, ¿ya? Estos linfocitos no pueden pasar, tienen TCRs para reconocer lo propio y por lo tanto me van a autoagredir y no pueden pasar, selección negativa. Eso pasa en la médula del timo. ¿Y cuál es el hecho fundamental de estas células? Estas células, y sobre todo las células epiteliales tímicas, más las medulares que las corticales, tienen un factor de transcripción llamado el aire, ¿sí? Este factor de transcripción es el que justamente va a transcribir un mensaje para que a nivel de estas células se expresen genes que tienen que ver con la producción de todas nuestras péptidos que van a formar las proteínas y sean presentados, ¿ya? Esto solamente acontece en estas células, principalmente células epiteliales a través de este factor de transcripción, que es el que hace que se expresen genes que van a codificar para producir todas nuestras proteínas y sean presentados acá en el timo, ¿ya? A nivel de la corteza del timo y a nivel fundamentalmente de la médula del timo para que se dé el proceso de selección negativa. Ese es el aire, ¿ya? Es un factor de transcripción regulador. Es el que va a hacer pues, que no se dé efectivamente la autoinmunidad porque tiene que hacer expresar, activar todos los genes que sintetizan todas nuestras proteínas. ¿Y qué pasa con los linfocitos B? Algo muy similar, pero en la médula ósea, porque sabemos que los linfocitos B maduran en la médula ósea, ¿ya? Entonces, en la médula ósea tenemos los linfocitos B inmaduros que tienen su BCR, ¿ya? Este BCR también van a reconocer a lo propio que les he presentado por células presentadoras de antígenos profesionales, ¿ya? Le presenta a mis propios antígenos. Entonces, al igual que en el timo, los linfocitos B inmaduros que van a reconocer a lo propio, tienen que bien entrar en apoptosis o bien entrar en anergia, ¿sí? Igual que lo que pasa en el timo, ¿ya? Pero adicionalmente, acá se maneja un concepto que se llama el receptor editor, que consiste en que este linfocito, este BCR del linfocito B que está reconociendo a mis propios antígenos, puede sufrir un switch, un cambio, y entonces este linfocito B cambia de edición, y ya no va a reconocer lo propio, ¿ya? Ya no va a entrar ni en apoptosis ni en anergia, sino simplemente cambió el BCR, ya no reconoce lo propio y va a seguir madurando. Y ahora veamos cómo es la tolerancia inmunológica periférica, la que se da fundamentalmente en el ganglio y en el vaso. Allí ya los linfocitos T, los linfocitos B están maduros. Allí se va a dar fundamentalmente frente a antígenos extraños, lo que entra extrañamente, microorganismos extraños, o bien sean células cancerígenas que se vuelven extrañas. Normalmente este mecanismo se va a dar
para regular la respuesta inmunitaria en exceso, es lo que les he dicho. Cuando ya se da una respuesta inmunitaria, se elimina el antígeno, pueden persistir activas células inmunitarias, los linfocitos, y estar generando un exceso de respuesta, y ahí tienen que entrar estos mecanismos de tolerancia inmunológica periférica. Entonces, en tolerancia inmunológica periférica hay un concepto que se llama terminación activa, que es lo que más comúnmente estamos acostumbrados a tocar y es de lo que más se ha hablado, la terminación activa de la respuesta inmunitaria. Esto ya lo conocemos cuando las células presentadoras renales han presentado un antígeno al TCR de un linfocito T y ya se eliminó al antígeno extraño. En un segundo momento, este linfocito T se va a volver anérgico, puede estar vivo pero no funcional, en razón fundamentalmente a que va a expresar sus moléculas, se llama coestimulatorias inhibitorias, moléculas que van a activar a las fosfatasas para que queden inactivos. Y la principal de ella es el CTLA4. En ese segundo momento se expresa el CTLA4, interacciona con el B7 y este es el que va a hacer entrar al linfocito T en anergia, y eso es lo que se llama anergia clonal. Clonal es porque es un grupo de linfocitos T específicos, tienen que ser específicos para el epítope de este antígeno, ¿ya? A eso se refiere clona. Clona se refiere a un grupo de linfocitos T que son específicos para el epítope de un determinado antígeno, ¿ya? ¿Por qué es un grupo? Porque dijimos que proliferan. Los linfocitos T cuando se activan van a proliferar, va a proliferar un grupo para poder responder. Ese grupo se llama clona. Ahora, lo mismo. El linfocito T bien puede entrar en anergia cuando ya se eliminó el antígeno, terminación activa, puede entrar en anergia o puede entrar en apoptosis. ¿Y cómo es que entra en apoptosis? Porque estas células presentadoras de antígeno que presentaron al antígeno, al TCR de los linfocitos T, y en ese segundo momento ya se eliminó, van a hacer que este linfocito T exprese diversos mecanismos para que generen en su membrana varias proteínas que tienen que ver con la muerte celular programada de este linfocito T, ¿ya? Uno de los mecanismos es, miren, y acá viene esta dualidad de las interleucinas. La interleucina 2, que es conocida como una interleucina de inmunidad celular, que es conocida como una interleucina que hace proliferar toda la célula del sistema inmunitaria, activación, proliferación. En ese segundo momento, cuando ya se eliminó el antígeno, la interleucina 2 puede actuar más bien como generadora de apoptosis, ¿ya? La interleucina 2, al actuar sobre este linfocito T, todo es vías de señalización, factores de transcripción, genes, producción de proteínas como Fas receptor. Entonces, este linfocito T expresa más, en este segundo momento, más Fas receptor, interacciona con el Fas ligando de esta célula, y este es el principal condicionante de que los linfocitos T entren en apoptosis, muerte. Acuérdense de que los linfocitos T, siempre que hay una batalla contra un antígeno, todos esos linfocitos T que se activaron tienen que morir. Todos ellos programan su muerte. ¿Y quiénes sobreviven? Solamente los de memoria, los de memoria. Los demás tienen que morir, tienen que entrar bien en anergia o en apoptosis, pero la gran mayoría entra en apoptosis. Hay otro tipo de tolerancia inmunológica periférica que se llama la terminación pasiva. Y esta terminación pasiva se refiere a que cuando los antígenos extraños entran, pero en poca cantidad,
pueden ser procesadas por las células presentadoras de antígenos, pueden ser presentadas a los linfocitos T, pero estos linfocitos T es tan poca la cantidad que no van a expresar prácticamente las moléculas inhibitorias como el CTLA4, y entonces el linfocito T entra en anergia, el linfocito T maduro. O bien, al haber muy poco, puede entrar también en apoptosis, porque va a estar disminuida esta molécula. La próxima clase es apoptosis. Va a estar disminuida esta molécula antiapoptósica, que es el BCL2. ¿Ya? Este es cuando normalmente presentan pocos antígenos y uno ni se da cuenta de que ha sido infectado, de que tiene síntomas inflamatorios, para nada, ¿no? Muy pocos antígenos. Esto es la terminación pasiva. Los linfocitos T prácticamente no se activan, entran en anergia o entran en apoptosis y no pasó nada. Esto ya lo conocemos, las funciones de las moléculas coestimulatorias en la producción de anergia clonal por los linfocitos T helper, digámoslos. ¿Cuándo entonces un linfocito T helper se activa? Cuando naturalmente la célula presentadora de antígenos le presenta su antígeno a los linfocitos T, y este linfocito T en un primer momento tiene que activarse. Y se activa porque expresa el CD28, principal molécula coestimulatoria positiva, que interacciona con el B7, y esto da lugar pues al que el linfocito T helper se active. El CD28 es la principal molécula coestimulatoria, ¿sí? Y cuando entra en anergia, en un segundo momento, cuando ya se cumplió la función de eliminar antígeno, este linfocito T helper tiene que entrar en anergia, ¿ya? En ese segundo momento cambian todos los mecanismos y esta interacción del complejo con el TCR va a dar lugar a que se activen vías de señalización, factores de transcripción, genes que codifican para producir las moléculas coestimulatorias inhibitorias, la principal, el CTLA4, que también interactúa con el B7. Esta interacción entonces va a dar lugar a que el linfocito T entre en anergia. Se activan las fosfatasas que inactivan, desfosforilan al linfocito T helper. ¿Ya? Estos conceptos ya los conocemos y no son otra cosa que para que veamos cuándo un linfocito T entra en activación o cuándo un linfocito T entra en inactivación en anergia. Ahora vamos a ver unos conceptos, aparte ya de estos mecanismos de regulación de la respuesta inmunitaria, vamos a ver mecanismos propios que se suceden en las células del sistema inmunitario, cómo regular negativamente a todas estas células, ¿sí? Desde que cuando viajan las células del sistema inmunitario, viajan por las quimioquinas y después tienen que adherirse a los endotelios vasculares para poder pasar al ganglio, al vaso o a los tejidos donde están los antígenos. Tienen que expresar moléculas de adherencia celular, ¿sí? Eso ya lo dijimos. Y todo esto tiene que estar regulado. Cualquier exceso de algo tiene que ser regulado. Y como en todo principio de la sociedad, también en nuestro organismo hay tendencia a excesos, ¿no? Hay veces se pueden producir, como conversamos con algún grupo de ustedes, excesos en la expresión de muchas moléculas que tienen que ver con sobreexceso en la función de la inmunidad, y eso es dañino. Entonces, todo tiene que tener su regulación, cómo regular, ¿ya?
A lo que es las moléculas de adherencia celular a los endotelios vasculares para poder pasar a los órganos que he mencionado, existen sustancias, se llaman cialomucinas de superficie celular, el CD43, la P-selectina, el ligando 1 glicoproteína P-selectina, y estas van a impedir la adherencia de los leucocitos a los endotelios vasculares, ¿ya? Bajo expresan a las selectinas, a las integrinas, para que no se unan a los endotelios vasculares cuando se está produciendo exceso de estas moléculas de adherencia celular, ¿sí? Entonces es un mecanismo. Otro mecanismo es estos restantes los vamos a ver mejor uno por uno. A ver, ustedes ven. Y este concepto de la superfamilia de los receptores inhibitorios, en buena cuenta ya lo conocemos, ¿ya? En las membranas de las células del sistema inmunitario hay receptores que en lugar de activar van a inhibir a las células del sistema inmunitario. Casi todos los receptores que tenemos en las membranas celulares son proteínas fundamentalmente, pero en esencia son glicoproteínas, ¿ya? Glicoproteínas. Entonces, nuestras células del sistema inmunitario, macrófagos, linfocitos, células más, tienen, cada uno de ellos tienen estos receptores inhibidos. Entonces, esto ya lo he comentado. ¿De qué depende que cuán de largo es su cola citoplasmática? Cuando la cola citoplasmática de receptor es corta, entonces se van a denominar ITIN, mitad inhibitoria basada en tirosina. Tienen pocos aminoácidos tirosina, por lo tanto no van a ser fosforilados, ¿sí? Hay dos ITIN. El shift, así se le denomina shift mitad, tirosin fosfatasa, que va a inhibir la fosforilación de muchas tirosinas, y ahí el nombre de tirosin fosfatasa, ¿ya? Y el shift mitad inositol fosfatasa, acá está inositol, va a inhibir al inositol trifosfato dependiente de señales. O sea, va a inhibir al inositol trifosfato dependiente de calcio, ¿ya? Esto de las colas citoplasmáticas cortas, cuando les echo el CTLA4 tiene ITIN, cola citoplasmática corta, y va a actuar como una tirosin fosfatasa que va a desfosforilar a todas las vías de señalización dependientes a esas 4 grandes vías de señalización de activación dependientes de tirosin, 3 grandes vías dependientes de tirosin, y la otra es la vía del inositol fosfatasa, que es la calcio dependiente, ¿ya? Entonces, a fósforo de las 4 vías. Estos receptores inhibitorios están referidos a CTLA4 y esos otros receptores inhibitorios. Si no están referidos a estos receptores, se llama receptor 2B FC lambda, ¿sí? Estos receptores que son receptores para la parte FC de una inmunoglobulina G unido a su antígeno, cuando los reconocen como tal, estos receptores tienen ITIN, tienen colas citoplasmáticas cortas, ¿ya? Y entonces actúan
Acá tenemos el CYP1,2 tirosinfosfatasa que va a desfosforilar todo lo que es la señal positiva que es dada cuando el BCR va a reconocer a un antígeno extracelular soluble, ¿sí? Entonces, esto también ya lo he tocado. Este es el receptor clásico FC para reconocer la parte FC de inmunoglobulinas que tienen por función inhibir la activación de esa célula que exprese a este receptor. Tal es el caso del linfocito B y tal es el caso de la célula MAST. La célula MAST también tiene este receptor 2B, FC lambda, pero este tiene para la parte FC de una inmunoglobulina E que se ha unido a su antígeno o alergeno. Por lo tanto, va a causar inactivación de esta célula más que tiene este tipo de receptor, ¿ya? Receptor. Depende del tipo de receptores de los receptores de moléculas de inmunoglobulinas. Activaban a las células porque esos receptores tenían ITAM y otros receptores FC podían inactivar a la célula porque tenían ITIN y el más característico ITIN es este, pues, ¿no? Este 2B. Ahora, en el interior de las células del sistema inmunitario también existen una serie de proteínas llamadas las DOC. ¿Ya? Estas proteínas DOC1, DOC3, tienen por función inhibir como tal ya las vías de señalización. Por ejemplo, pueden inhibir vías de señalización, la JNK, la vía RAS, entre otras vías, ¿ya? Estas proteínas DOC, ¿sí? Entonces van a tener por función unirse a todas esas vías que están fosforiladas con el fin de desfosforilarlo, ¿ya? Apoderarse del fósforo para que ya no sigan activándose esas vías. Proteínas DOC, así se llaman. En este caso estamos viendo a nivel del BCR. Hay una proteína DOC que existe a nivel de los linfocitos T y que tiene por función fundamental impedir la fosforilación del SAP70. El SAP70, ¿ya? El SAP70, si ustedes recuerdan, es el punto de disparo o triggering de activación de los linfocitos T. Y cuando se fosforila este SAP, prácticamente ya comienza toda la activación de las grandes vías de activación, de señalización de los linfocitos T. Bueno, entonces, este DOC mitad va a inhibir al SAP70, ¿ya? Función inhibir al SAP70. Y otras proteínas también inhibitorias en el citosol de esas células que también pueden inhibir muchas vías de señalización, pero lo principal es que este GSK3 va a regular la actividad de factores de transcripción, ¿sí? A nivel de los factores de transcripción. Entonces, los factores de transcripción son muchos, pero de los que más hemos hablado, por ejemplo, del factor nuclear kappa beta, ¿no? Entonces, pero hay otros factores de transcripción en los cuales el GSK3 puede inhibir su expresión para que no se siga generando más actividad, más producción de proteínas, entre ellas citocinas.
Después, en el interior de nuestra, en el citosol de nuestra célula del sistema inmunitario, también van a existir unas proteínas denominadas los SOC, ¿ya? Son estructuras de supresión de la señalización de las citocinas. O sea, impiden la activación de esas células cuando tienen como citocinas, llámense interleucina 4, interleucina 2, etc. ¿Ya? Factores de crecimiento. Entonces, tienen que ser y van a activar a esas células, van a fosforilar. Y existen entonces los SOC que van a impedir que las vías de señalización, sobre todo YAC, las vías YAC, queden fosforiladas. Se produzca la inactivación de esa célula, ¿ya? Entonces, señales inhibitorias también son los SOC, impiden las vías de señalización dadas por diversos tipos de citocinas. Un poquito más nomás para que se vea SOC, ¿no? Va a inhibir todo lo que es muchas citocinas. Hay veces las citocinas con los lipopolisacáridos, con los... No, por ejemplo, pueden actuar también inhibiendo acciones de lipopolisacáridos de gram negativo con receptores Toll-like, y entonces esto puede activar a estas células y los SOC también pueden inhibir, ¿ya? Esta activación dada ya por microorganismos, por receptores Toll-like. Ahora, siguiendo, nos vamos más hacia adentro y en el núcleo. En el núcleo de las células también pueden existir receptores, proteínas llamados como el receptor activado por el proliferador de peroxisomas, el PAR, ¿ya? Yo me quedo en esto, en la lectura nomás es difícil entender. Mejor vamos a ver la gráfica. La gráfica se entiende un poquito mejor. Entonces, tenemos una célula del sistema inmunitario. Acá tenemos el citoplasma y acá tenemos el núcleo. Y acá tenemos el PAR, este receptor activador de los peroxisomas. ¿Ya? Y este receptor, esta proteína que está en el núcleo de las células, puede ser fosforilado por acción de determinados ligandos. Estos PAR usualmente se activan más en personas gorditas, obesas, que comen hartos ácidos grasos. Todos estos tienen sus receptores lipídicos y estos pueden activar a una proteína CDK5, pero esta proteína también puede ser activada por citocinas inflamatorias, ¿ya? Diversas citocinas inflamatorias, factor necroestumoral, pueden activar esta proteína, pasa al núcleo de la célula y ahí va a fosforilar al PAR. Y este PAR tiene acciones como de factor de transcripción. Es un factor de transcripción que va a actuar a nivel de los ácidos nucleicos, a nivel de determinados genes, y va a hacer expresar determinados genes que algunos de ellos tienen que ver con la producción de proteínas inhibitorias. ¿Inhibitorias de quién? De estos factores de transcripción que generalmente son proinflamatorios, por ejemplo, el factor nuclear kappa beta, ¿ya? Este es un mecanismo complejo, entonces, mediante el cual este receptor activador de los peroxisomas actúa sobre genes que van a codificar para producir proteínas
que van a inhibir a los factores de transcripción que normalmente los tenemos en el citoplasma, que normalmente van a pasar al núcleo de las células para producir una serie de citocinas proinflamatorias, ¿sí? Entonces, el PAR tiene por función eso, ¿ya? Un mecanismo de regular de que no se expresen muchos factores de transcripción. Todo eso está acá escrito. Ya, ahora este es otro mecanismo de regulación de la respuesta inmunitaria que ya lo conocemos también, que son dados por los linfocitos T regulatorios, o sea, los TREP. Nos vamos a dar un par de minutitos para dividir estas 2 horas, porque después vamos a seguir. Este tema es largo, ¿ya?
Bueno, entonces continuamos. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Entonces, estas células ya las conocemos, son los TREC, que expresan CD4, CD25 como marcadores, y también como marcador este factor de transcripción, el FOXP3. Muchas veces los factores de transcripción también ayudan a identificar a las células del sistema inmunitario. No son exclusivos, no son únicos, pero sí están expresados en tal nivel, en tal cantidad, que es posible identificar a una célula del sistema inmunitario por la expresión de estos factores de transcripción. Quienes más hace acá para que vean nomás los estrógenos, el factor beta transformante, el crecimiento, interleucin 4, interleucin 10 al actuar sobre estas células o cualquier otra célula le va a hacer expresar más FOXP3. Por lo tanto, estas células se convierten en linfocitos T regulatorios. El FOXP3 en buena cantidad es TREC. Los receptores Toll-like 2, 4, 8 inhiben la expresión del FOXP3, por ejemplo. Pueden interaccionar directamente con los linfocitos T-helper inhibiendo su actividad o pueden interaccionar con las células dendríticas interdigitantes inhibiendo su activación. Por lo demás, los TREC, los linfocitos T regulatorios, van a producir fundamentalmente interleucin 4, factor beta transformante del crecimiento, que tiene que ver con la inhibición de linfocitos T helper 1, T citotóxicos, células natural killer, células dendríticas interdigitantes. Entonces hemos dicho que la interleucin 4, factor beta transformante del crecimiento, interleucin 10, al actuar sobre linfocitos T helper 0, van a hacer que expresen más FOXP3, convirtiéndose esa célula en TREC. TREC inducidos por interleucin 4, factor beta transformante del crecimiento, interleucin 10. Todo lo contrario pasa con la interleucin 12, que inhibe la expresión del FOXP3, por lo tanto inhibe que se expresen el CD25, inhibe, por lo tanto, la formación de TREC, la activación de TREC, ¿sí? Hay unos TREC que son productores fundamentalmente de interleucin 10, ¿ya? TREC productores de interleucin 10. ¿Quién los hace? Esa es la interleucin 27. Hay otros TREC de TREC inhibirse para que no produzcan interleucin 17. Ya sabemos esto, hay los TREC naturales, linfocitos T regulatorios, que así como tal salen del timo, ¿ya? Como del timo ya expresan altas cantidades de FOXP3, CD4, CD25, ¿sí? Y hay otros TREC que son inducidos por las citocinas que he mencionado,
De hecho, que la mayor cantidad de TREG que tenemos en nuestro organismo son inducidos por citocinas. Citocinas, como he mencionado, interleucin 4, factor beta transformante del crecimiento, que van a hacer que se exprese más el FOXP3 y por lo tanto esa célula va a ser un TREG inducido. Ahora, estos conceptos de plasticidad siempre, ¿no? El hecho de que una célula pueda plastificarse, de ser tal célula se pueda convertir en otra célula. ¿De qué depende la plasticidad? No depende de otra cosa que los factores de transcripción. Entonces hay algunos que son TREG, que expresan y que van a expresar poco FOXP3, son TREG que tienen CD4, CD25, pero que tienen poco FOXP3. Entonces, estos TREG con su TCR que reconocen a un antígeno específico, como tienen FOXP3, no van a hacer, este FOXP3 no va a hacer producir esas citocinas regulatorias, sino más bien van a tener otros factores de transcripción que lo conviertan en linfocitos T efectores productoras de citocinas proinflamatorias. ¿Ya? Se refiere a la plasticidad del TREG, que a pesar de ser CD4, CD25, tienen poco FOXP3 y va a tener más bien otros factores de transcripción que le van a hacer producir más bien citocinas inflamatorias. Ahora, los TREG normalmente pueden pues regular a las células natural killer, ¿ya? Los TREG, a través de la producción del factor beta transformante del crecimiento, que tiene receptores en las células natural killer, puede regular la función de las células natural killer. Regularlo en el sentido de que puede producir poco gamma interferón esta célula natural killer. Y entonces, por ejemplo, una célula que ha degenerado en cáncer, como tiene la célula natural killer, está controlada por el TREG, esta célula cancerígena va a comenzar a proliferar. Recuerden que las células natural killer son células de la inmunovigilancia, las que están vigilando continuamente. También una célula degenera en cáncer, quienes vienen las primeritos a eliminarlas son las células natural killer. Pero si el TREG la está controlando, no va a actuar, pues ya ahí viene el problema del cáncer. Comienzan a proliferar las células cancerígenas, ¿ya? Igual comentario, pero este TREG ya tiene la intervención de las células presentadoras de antígenos profesionales que le está presentando un antígeno. Recuerden que el TREG no es otra cosa que un linfocito T que tiene su TCR que puede reconocer antígenos de las células presentadoras de antígenos y a través de esto puede producir factor beta transformante de crecimiento, regulación de la célula natural killer, poco gamma interferón y quienes entonces permiten la proliferación de las células natural killer. Pero ¿qué es lo que pasa con la presencia de interleucin 2? La interleucin 2 pues es la principal citocina de inmunidad celular, es la principal citocina proliferativa. Y en presencia de interleucin 2, esta célula natural killer, la célula natural tiene receptores para interleucin 2, esta célula natural killer se va a activar a pesar de la presencia del TREG y va a comenzar a producir gran cantidad de gamma interferón, va a proliferar la célula natural killer por la presencia de interleucin 2 y entonces sí puede actuar sobre la célula cancerígena y va a producir la muerte, la lisis de la célula cancerígena. ¿Ya? Hay otra célula también que conocemos que es la célula T natural killer invariante. ¿Se acuerdan de esta célula T natural killer? Tenía un comportamiento de célula T y de natural killer. Esta célula T natural killer invariante tenía el comportamiento de una célula T porque tiene TCR, ¿ya?
que podía reconocer antígenos glicolipídicos que le eran presentados por esta molécula, el CD1, de una célula presentadora de antígenos profesionales. Esta célula T natural killer tenía varios comportamientos. Se podría comportar como una T helper 1 o como una T helper 2, ¿sí? T helper 1 o T helper 2, o podría también tener un comportamiento, no está acá, de célula natural killer, de ahí venía el nombre de célula T natural killer, ¿ya? Pero esta célula T también podía actuar como generando una respuesta T helper 1 o T helper 2, promocionando actividad T helper 1, o sea, de inmunidad celular, o promocionando actividad de inmunidad humoral, T helper 2, ¿ya? Exacerbaba, activaba esos tipos de inmunidad. Pero al mismo tiempo, esta célula podría tener un comportamiento más bien de inhibición, de prevención, ¿ya? Al hacer producir citocinas que inhibían la activación T helper 1 o que inhibían la inhibición T helper 1, que estas células podían bastante generar interleucinas antiinflamatorias como interleucin 10 o interleucin 4 en suspenso, y entonces podían actuar como una célula de tolerancia inmunológica, de inhibición de respuesta T helper 1 proinflamatoria, y podría más bien promocionar citocinas T helper 2 tipo interleucin 10, ¿ya? Tipo interleucin 10, como esta de acá. En esencia, esta célula también entonces puede intervenir como una célula, caramba, si me mueves, una célula preventiva de enfermedades autoinmunitarias, diabetes 1, enfermedad, esta es una enfermedad de encefalitis autoinmune, colitis, artritis inducidas por colágenos. Y así como existían los TREC, también existen los BREC, o sea, los linfocitos B regulatorios, ¿ya? Los BREC. Estos linfocitos BREC, linfocitos B regulatorios, tienen varios mecanismos como inactivan muchas células del sistema inmunitario cuando ya se ha generado una respuesta inmunitaria humoral y por lo tanto tiene que inactivarse esa respuesta inmunitaria humoral. Entonces acá tenemos a los BREC que tienen, que producen fundamentalmente interleucin 10. Acá pueden ver la interleucin 10, ¿ya? De un lado, los BREC establecen un contacto con los linfocitos T regulatorios a través de la producción de interleucin 10, factor beta transformante del crecimiento, que también sabemos tienen receptores los tres, establecen un contacto para que ambas células entren en contacto, ¿ya? La interleucin 10 inhibe también a las células dendríticas, la interleucin 10 inhibe a los linfocitos de helper 17, la interleucin 10 hace que haga un balance a favor de los T helper 2, en merma de los T helper 1. Los T helper 1 pues son los grandes secretores de citocinas proinflamatorias. Tiene un contacto directo con estas células T natural killer, ¿no? Con su CD1, a través de la producción de interleucin 4, 10, 13, que son antiinflamatorias. Los BREC también tienen un contacto directo con células T efectoras, suprimiendo su activación a través de
de que estas células T efectoras, a través de esta interacción del CD80, 86 o B71, B72, fundamentalmente interaccionen con el CTLA4, ¿ya? Bueno, también se puede dar la interacción del Fas ligando del BREC con el Fas receptor de la célula T efectora, el linfocito T efector, para que esta no siga activa, ¿ya? La célula T efectora. Esto hacen los BREC. Después hay otro sistema de regulación del sistema inmunitario que se llama la red de anticuerpos antiidiotipo y que sirve sobre todo para regularizar, neutralizar todo lo que es la activación del sistema inmune adquirido humoral, ¿ya? O sea, la producción de anticuerpos. Tenemos un linfocito B que ha producido un primer anticuerpo, anticuerpo 1, contra un antígeno, y la función es neutralizarlo, ¿ya? Neutralizarlo. Y este anticuerpo 1 se puede producir en exceso y por lo tanto todo exceso a su antígeno, muchos llaman esto, pueden depositarse en la fase 1 a través de sus receptores FC, va a tener receptores FC en otra población de linfocitos B, ¿ya? Y este tipo de receptores van a causar más bien activación, ¿ya? Ya les he dicho que los receptores FC pueden inactivar, pero también pueden activar, depende de qué tipo de receptor sea. Pero el 2B es el que inactiva y los otros pueden activar. Entonces activan a los linfocitos B para que produzcan un segundo gran grupo de anticuerpos, le vamos a llamar anticuerpos 2, para neutralizar a estos anticuerpos 1 que se están formando en exceso. Sucede que también estos anticuerpos 2 se pueden formar en exceso, tienen receptores FC a nivel de otra clona de linfocitos B que van a activar a los linfocitos B para producir otros anticuerpos que le llevamos a llamar anticuerpos 3, que va a neutralizar el exceso de anticuerpos 2. Entonces, así se ha visto que existe una red de anticuerpos antiidiotipo contra el idiotipo de estos anticuerpos 1, de este anticuerpo 2, y así sucesivamente se siguen formando más redes de anticuerpos antiidiotipo con el fin de frenar en buena cuenta el exceso de anticuerpos que se pueden formar desde un inicio, ¿ya? Esa es la red de anticuerpos antiidiotipo. Otra forma de regularizar la respuesta inmunitaria, y de esto también ya les he comentado algo, es de las mismas citocinas. Hay las citocinas tipo 1, que dependen del TGLP1, interleucin 2, gamma interferón, y estas van a regularizar a ¿quién? A los linfocitos B que están sobreactivados, por lo tanto regularizan lo que es inmunidad humoral. Los TGLP1 regularizan a la inmunidad humoral. Y al revés, los linfocitos TGLP2, que producen básicamente 4, 5, 6, 10 interleucina, van a inhibir a los linfocitos T citotóxicos para que estos no generen inmunidad celular, ¿ya? Citocinas tipo 1 regularizan inmunidad humoral, citocinas tipo 2 regularizan inmunidad celular. A este linfocito TGLP3 ya lo conocemos, producen básicamente el factor beta transformante del crecimiento, inhiben ambos tipos de inmunidad. Inhiben a los linfocitos T, inhiben inmunidad celular, inhiben a los linfocitos B, inhiben inmunidad humoral. Otro tipo de regular la respuesta inmunitaria está dada por los microRNA.
microRNA, mir, ¿ya? Estos microRNA en realidad son pues ácidos nucleicos, están compuestos por pares de nucleótidos, ¿no? La esencia de la constitución de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Entonces, los microRNA no tienen tantos, pero sí tienen bastantes, cientos de pares de nucleótidos. Por eso son micro, no es en cantidad exuberante, ¿ya? Estos microRNA son formados a nivel de ácidos nucleicos. En el núcleo de las células forman a estos microRNA, ¿ya? Estos microRNA están en forma de precursores en el núcleo de las células. Hablemos de células del sistema inmunitario. Y van a salir hacia el citosol porque hay una proteína que lo puede sacar, exportadora, una proteína exportadora. Y allí se va a unir a otras proteínas, AGO2, DICER, PPKRA, y al unirse a todos estos es que lo van a convertir en un microRNA maduro, ¿ya? Y este microRNA maduro va a actuar, se va a asociar a otras proteínas formando un complejo llamado el RISC, ¿ya? Este RISC entonces es todo un complejo, todo un complejo de carga que va a estar formado por ácido ribonucleico ASA, DICER, el TRBP, el PPKRA, bueno, el AGO2, todo esto, algunos de estos se unen. Entonces, todo esto forma el RISC, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el RISC? ¿Qué es lo que hace el RISC? Este complejo de carga, que fundamentalmente tiene este dicer RNasa, y como su nombre lo dice, ASA, va a destruir que el RNA, ¿sí? Va a degradar a los RNA, sobre todo al RNA mensajero, ¿ya? Lo degrada. Entonces, si tenemos una célula sistema inmunitaria en la cual está sobreactivada, en la cual hay bastantes RNA mensajeros que van a codificar para producir citocinas, digamos, TGLP1, interleucin 2, gamma interferón, esos RNA mensajeros van a ser degradados por estos microRNAs en estado ya maduro, ¿ya? Que forman este complejo RIS, en la cual tiene como componente fundamental el dicer ARNasa y lo degrada, ¿ya? De otro lado, el RIS también puede bloquear los procesos de transcripción, ¿ya? Los procesos de transcripción. Bueno, después hay un sistema llamado de péptidos antiinflamatorios. Péptidos. Péptidos no son otra cosa que proteínas, ¿ya? Hay un sistema llamado el propio melanocortina, sistema propio melanocortina o POM, propio melanocortina, ¿ya? Hay un gen POM, un gen POM, así se llama el gen, que va a dar lugar a que se formen proteínas, péptidos, alfa melanoestimulante, ACTH, beta endorfinas, cuya función fundamental de todas estas es tener una función inmunosupresora, ¿ya? Este gen POM se va a expresar fundamentalmente en células del sistema nervioso central, pero también de algunas células de algunos tejidos periféricos. Por ejemplo, en los linfocitos y en los macrófagos, células del sistema inmunitario, van a tener expresados este gen POM, por lo tanto pueden producir estas sustancias que son propias del sistema nervioso central, como la beta endorfina,
que normalmente es un analgésico. La ACTH, que tiene que ver con la producción de corticoides, ¿sí? Entonces, los linfocitos y macrófagos, células del sistema inmunitario, pueden tener expresado este gen POM y que puede codificar para producir estas proteínas, la beta-endorfina y la ACTH, que son propias de las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener en la corteza, normalmente tiene expresado este gen POM para producir la alfa-melanoestimulante. A nivel del hipotálamo, las neuronas del hipotálamo pueden producir también alfa-melanoestimulante. Más abajo en la hipófisis, este gen POM va a producir la alfa-melanoestimulante, la ACTH, la beta-endorfina, ¿sí? Beta-endorfina. Pero los linfocitos, los macrófagos de nuestras células también tienen este gen POM y pueden producir beta-endorfina, ACTH, y estas son, pues, son proteínas que tienen que ver mucho con la inactivación de las células del sistema inmunitario. Cuando hay mucho dolor, la persona tiene mucho dolor, secreta esta beta-endorfina y la beta-endorfina amortigua el dolor. Cuando uno tiene un estado de mucho dolor, se secreta beta-endorfina por estas células y cuando hay mucho dolor está suprimiendo a las células del sistema inmunitario. La ACTH también suprime la activación de muchas células del sistema inmunitario. Por eso cuando hay mucho dolor estamos deprimiendo a nuestras células del sistema inmunitario, ¿ya? No voy a entrar mucho en el detalle, pero este gen POM existe también en otras células que no sean células del sistema inmunitario, ¿ya? Y hay otras sustancias que son las resolvinas que ya no son proteínas, que más bien son lípidos y que son sintetizados a nivel que son sintetizados fundamentalmente a nivel de nuestras membranas celulares por acción de los ácidos grasos omega 3. Ustedes saben que cuando comemos bastante pescadito, el pescadito tiene ácidos grasos omega 3 y estos ocupan nuestras membranas celulares para ocupar el lugar de otros ácidos grasos como el omega 6, reemplazarlos. Y estos ácidos grasos omega 3 de los pescaditos van a producir unas sustancias llamadas las resolvinas, ¿ya? Estas resolvinas, dentro de sus funciones, tienen la función de inhibir la migración de los leucocitos. O sea, como que inhiben ¿a quién? A las quimioquinas, ¿sí? Que tienen que ver con la migración, con la quimiotaxis de los leucocitos, ¿ya? De los leucocitos. Bueno, no les voy a entrar mucho en el detalle de algunas acciones de los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, esa sería la acción fundamental de las resolvinas, inhibir la migración, la quimiotaxis de los leucocitos dadas por las quimioquinas. Muy bien, muchachos, hasta acá sería la presentación de hoy día, que es todo lo que es concerniente a regulación inmunitaria. Sí. Ya, y de otra parte, el próximo es la apoptosis, que creo que la voy a hacer la siguiente semana, porque con ustedes tengo el miércoles, no, ustedes son el miércoles de 2 a 2:45, y como la semana pasada, ese día creo que les voy a volver a hacer la misma clase, porque ese día les tengo que hacer la sección A, porque el viernes no hay nada con la sección A, porque es feriado. Entonces les dije a los de la sección A que les
¿A la B o a la C? No me acuerdo. A la C, doctor, a la C. Sí, ¿no? Sí. Ya, sí, porque el jueves no hay clases pues, en la universidad. Nos ha salido que es feriado y no va a haber clases. Entonces a los de la C les voy a hacer el miércoles con ustedes. Ahí con ustedes hago una repetición, ¿no? De todo esto. Mejor para ustedes porque en la repetición es donde se aprende más. Y la hago un poco más larga, ¿cierto? Doctor, Ya, díganme. doctor, una consulta. ¿Nos podría subir las diapositivas? Sí, yo me voy a dar un tiempo, a ver, hoy día quería darme el tiempo para subirles todas las diapositivas. No lo he hecho hasta ahora porque tenía que pasar la semana pasada todas sus notas, ya no he tenido el tiempo. Pero, a ver, hoy día es lunes. Mira, más tardar mañana les prometo que les paso las